Bien, hola hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a acomodar aquí la presentación. Vamos a esperar que se ponga la cámara, ahí está. Muy bien hermanos, que el Señor les bendiga. Esta ocasión me tocó compartir con ustedes el tema del devocional de este día. Y vamos a hablar acerca de uno de los pilares, el pilar fundamental del creyente, el cual es la fe. Aquí como título pues tenemos el punto de partida, una fe genuina. Este tema lo voy a compartir en base a un libro que se los mostraré a continuación, que se llama Pilares del Carácter Cristiano. Es un libro muy bueno, muy recomendado, y pues habla acerca de las diferentes características que como cristianos debemos procurar el fortalecer y el forjar en nosotros para tener una vida cristiana fuerte. ¿Por qué? Porque como cristianos y como cualquier otra cosa en general, se ocupan bases, se ocupan pilares para construir un edificio. No se hace solamente sobre una losa de cemento. Para construir un edificio se ocupa escarbar muchas bases. Yo no sé de construcción, pero obviamente no se pone solamente sobre la arena, sobre un pisito, no, se ocupan escarbar mucho y muchas bases. No sé, desconozco la terminología que se utiliza para la construcción, pero la idea es que se necesita una base muy fuerte para construir un edificio, por ejemplo. Así también la vida cristiana necesita bases, necesita pilares que sostengan nuestra vida. En esta ocasión, pues va a ser sobre una fe genuina. En este libro, y si hay alguna otra oportunidad de compartir con usted, trata diferentes temas. Uno de ellos es la obediencia, el compromiso del creyente, la valentía de ser fuerte, la naturaleza desinteresada del amor, y uno muy interesante llamado la autodisciplina, la clave de la victoria. Esos son temas que, si el Señor lo permite, algún día podemos tocarlos también. Son temas muy interesantes que nos van a dejar mucho para reflexionar y para poner en oración para aplicarlos a nuestra vida lo más posible que se pueda. Eh, Vamos a comenzar diciendo que la fe o la confianza se refuerza como cada uno vive. Cuando usted está en un día caluroso y tiene mucha sed, tiene mucho calor, el que esté viendo esto y que sea de Empalme o de alguna otra ciudad donde haga un sol fuerte va a entender lo que el placer de estar en el sol y entrar a una tienda y dirigirse al refrigerador y comprarse un agua, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, un agua, un refresco, un jugo, lo que sea, y uno sale a la tienda, lo abre y se lo toma. Y algo curioso que estamos haciendo ahí es que uno lo está tomando con la seguridad, muchas veces ni siquiera lo ponen en tela de juicio. Uno se toma esa botella de agua, ese refresco, ese jugo, con la confianza o sin saber que si la manejaron, si la procesaron, si la purificaron de una manera que no vaya a hacernos daño. Confiamos en que el fabricante del jugo, del refresco, simplemente el que envasó el agua, cumplió con ciertos estándares de higiene, cumplió con los procedimientos necesarios para poder llevar ese producto al mercado. O cuando usted va a comer a un restaurante, más si se lo recomendó a alguien, uno va y con la confianza o con la seguridad, aunque no sabe si es así, de que el cocinero se lavó las manos y lavaron los ingredientes como debe haber sido, o no sé, uno ejerce esa confianza todos los días de nuestra vida. Voy a leer aquí un poquito de lo que dice el libro. Dice: bebemos el agua por varias razones y confiamos que ha sido debidamente tratada. Confiamos en que los alimentos que compramos en el supermercado, que comemos en un restaurante, no están contaminados. De manera rutinaria, bueno, aquí habla acerca de las personas que están acostumbradas a hacer mmm, diferentes movimientos bancarios. Dice: de manera rutinaria cambiamos o depositamos cheques, aun cuando el papel en que están escritos no posee valor intrínseco.
ponemos nuestra confianza en la honestidad de la compañía o la persona que emite el cheque. Algunas veces nos exponemos al bisturí del cirujano. En una de las reuniones de jóvenes, una joven, porque esto lo compartí con los jóvenes el sábado, una joven dijo que también ejercemos ese tipo de confianza al ir al doctor. Confiamos en que el doctor está debidamente capacitado para darnos respuesta a nuestro malestar y para darnos un tratamiento adecuado para nuestro problema. Y sí es cierto, cada día ejercitamos una fe innata en alguien o en algo. Pero ahora eso se le conoce como fe natural, pero este tema va a tratar de desarrollar la fe espiritual. ¿Qué es la fe espiritual? De igual manera, cuando usted tiene fe espiritual espontáneamente, acepta ideas y actúa en muchas cosas, en muchas cosas que no comprende. Sin embargo, su fe espiritual no actúa de manera innata como lo hace la fe natural. La confianza natural viene con el nacimiento natural y la confianza espiritual es un resultado directo del nacimiento espiritual. Voy a leer otra vez el principio, porque aquí quiero detener un poquito. Cuando usted tiene fe espiritual, espontáneamente acepta ideas básicas y actúa en muchas cosas y de muchas maneras que usted no comprende. Aquí se lo voy a ejemplificar en que cuando uno se convierte, cree en el Señor, le abre su corazón al Señor, después de haber vivido la vida que usted vivió antes de conocer a Cristo, y después de ese momento, pues sucede algo sobrenatural dentro de nosotros, porque vamos a decirlo de esa manera, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos ilumina nuestra mente y nos permite comprender y aceptar la verdad de la palabra de Dios. Uno, o en mi caso particular, antes de ser cristiano, igual cada uno de nosotros, pues teníamos maneras de pensar muy contrarias a lo que dice la Escritura. Y cuando nos convencimos, cuando creímos en el Señor Jesucristo, cuando Él entró en nuestro corazón, todo eso fue cambiando y empezamos a recibir con agrado algo que antes rechazábamos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo estaba convencido de que había muchas maneras de llegar a ese concepto de Dios, a un concepto pensaba que había muchos caminos que llevan a lo mismo, que las religiones solamente te lo pintaban de manera distinta, pero que tanto las diferentes religiones pues tenían cierto acceso a Dios a su manera. Ese era mi pensar, pero ya al ser confrontado con la Escritura, empiezo a aceptar que solamente hay un camino. Empiezo a entender, comprender que solamente hay un camino. Antes en mi caso particular, yo no me sometía a nadie, pero ahora, por la fe espiritual, las personas, aunque por más rebeldes que hayan sido, se someten a lo que dice la Escritura. Se someten a la Escritura porque Dios habla a través de ella. Dios habla a través de la Escritura y por eso podemos ser sumisos a la Escritura y vivir conforme a ella. Las conocidas palabras de Pablo en Efesios 2:8 nos recuerdan que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Voy a tratar, permítame un momento, de hacer esta imagen un poco más pequeña para que usted alcance a ver el, el escrito. A ver, aquí. Para que usted alcance a ver estas cosas que escribo en la presentación son citas del libro que pues yo entiendo que es como la esencia principal del punto que estamos tratando, y usted puede tomar un cuaderno y apuntarlo para que cuando usted revise su diario personal pues pueda recordar esta clase y pues para que simplemente no quede en el olvido. Muchas veces, no, en mi caso, yo no tengo una buena memoria y necesito estar apuntando diferentes cosas para que no se me olvide o no las pase por alto. Continuamos.
Una versión en lenguaje moderno de una de las antiguas confesiones de la Iglesia es aquí vamos a leer una porción de la Confesión Bautista, Confesión de Fe Bautista de 1689. Esta proporciona una descripción doctrinal de la fe práctica del creyente. Dice aquí la confesión de fe: por la fe un cristiano cree que todo lo que ha sido dado a conocer en la palabra es verdad, porque en ella Dios habla autoritariamente. También percibe en la palabra un grado de excelencia superior a todos los demás escritos, en verdad a todas las cosas que el mundo contiene. La palabra revela la gloria de Dios como aparece en sus diferentes atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y en los sacrificios que realiza, y en los oficios, que realiza, y el poder y la perfección del Espíritu Santo en todas las obras que emprende. De esta manera el cristiano es capacitado para entregarse implícitamente a la verdad que es creída y otorgar servicios según los diferentes requisitos de distintas partes de las Escrituras. A los mandamientos da obediencia, me detengo. Esa misma fe espiritual, cuando uno de nosotros ve un mandamiento de la Biblia, a ese mandamiento se le da obediencia. Obviamente, pues ya hay que considerar un poco acerca del contexto, ¿no? Si estamos hablando de un mandamiento del Antiguo Testamento, pues hay que ver en base al contexto si es algo que se aplica aún en nuestros tiempos. Todo tiene que ver en algo, pero igual, si vamos a basarnos en el Nuevo Testamento. Si hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, a ese mandamiento pues se le tiene que dar obediencia. Continúo. Cuando escucha una amenaza, tiembla. Aquí Dios no juega con el pecado. Si Dios da una amenaza, da una corrección o reprende un pecado, el creyente tiene que temblar, tiene que obedecer y no cometer ese pecado en el cual la Escritura está hablando. Por algo lo está poniendo ahí. Con respecto a las promesas divinas acerca de esta vida y la venidera, las abraza. La Escritura está llena de promesas que prometen bendición en nuestra vida física aquí en la tierra, y también hay muchas promesas para la vida venidera. Continúo. Por los actos principales de la fe salvadora se relacionan en primer lugar con Cristo cuando el creyente acepta, recibe y descansa solo sobre Él para la justificación, la santificación y la vida eterna, y todo por medio de la gracia. Esto es lo que dice esta confesión de fe bautista. Y de modo que la primera columna fundamental que el pueblo de Dios debe de desarrollar es la fe espiritual o la confianza en Dios. Y esa actitud no crecerá ni se desarrollará a menos que creyentes individuales lleguen a conocer a Dios mejor cada día. Esa verdad es ejemplificada a través de las Escrituras, y a continuación vamos a mencionar, aquí el autor pone diferentes ejemplos bíblicos de hombres que mostraron esa fe y esa confianza espiritual. El primero de ellos es Moisés, y uno de los pasajes donde podemos ver la confianza que Moisés tenía en el Señor se encuentra en Éxodo 15:2. Usted está escuchándome aquí, pero igual puede usted buscar el versículo en su casa para ir siguiendo con la escritura lo que estamos viendo. Éxodo 15:2 dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Aquí podemos ver que Moisés tenía a Dios en lo más alto. Otro ejemplo de esta fe espiritual es el rey David. Y aquí podemos ver en el Salmo 18 del 1 al 3, miremos lo que dice David. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la confianza de mi salvación,
mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí David está menciona algo interesante: y seré salvo de mis enemigos. La confianza de David era tan alta que veía a Dios como su castillo, como su fuerte, como aquello que no le permitiría que le sobrellegara algún mal que él no permitiera, que Dios no permitiera que le llegara. Tenemos nosotros también esa confianza. Otro ejemplo de la fe espiritual o de la confianza en Dios es Jeremías. Y podemos ver lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Y si usted lee Lamentaciones, podrá ver que Jeremías no se encontraba en una situación nada agradable ni para él ni para su pueblo. Se encontraba en una situación muy deprimente, muy, muy triste. Por algo este libro se llama Lamentaciones. Pero aún así, a pesar de todo lo que está pasando, Jeremías dice: mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Un ejemplo los dos siguientes ejemplos son del Nuevo Testamento. El primero de ellos es Pablo, y muchos de aquí ya conocemos un poco del recorrido de este apóstol, el apóstol Pablo. Dice en 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Juan dice así, en 1 de Juan 4:15-16, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice, todos estos son ejemplos de la fe espiritual en estos grandes hombres de Dios. Y esa misma fe no es algo único solamente de ellos, no es que Dios solamente se la permitiera a ellos porque eran especiales o algo así, no. Ese tipo de fe nosotros también la podemos tener. Este domingo pasado, pues nuestro hermano Gabriel compartió en la tarde también acerca de la fe, y es cierto, no hay nada distinto entre la fe de Enoch y de la fe que podemos tener nosotros. Es solamente una entrega, confianza al Señor, plena y total. Ahora pero en este capítulo, en este devocional de hoy, vamos a hablar acerca del ejemplo de Habacuc. Solo que estoy teniendo un problemita aquí. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. El ejemplo de Habacuc. Para un vistazo más profundo a cómo los santos bíblicos ejemplificaron la actitud de fe, consideremos el profeta Habacuc. Vamos a hablar ahora, a continuación voy a hablar un poco del contexto de quién fue Habacuc y en qué periodo tuvo su ministerio. Su ministerio tuvo lugar a finales del siglo VII a.C., durante los últimos días del poderío asirio y en los comienzos de la hegemonía de Babilonia. Hegemonía es cuando ya un imperio crece tanto que tiene influencias y puede aún controlar naciones vecinas, naciones circundantes. Todo esto fue alrededor de los años 625 y 600 a.C. La situación en los días de Habacuc era similar a la que confrontaron Amós y Miqueas. La justicia y la fidelidad básicamente había desaparecido de Judá. Judá se había desviado su corazón de Dios. Había mucha maldad y violencia sin control en todo el territorio. Habacuc estaba pasando por un disgusto por su pueblo, por tanto pecado, por tanta maldad que su pueblo estaba practicando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué no hay respuesta a Dios? El comienzo de la profecía o sermón de Habacuc revela su frustración y la falta de comprensión de por qué Dios no intervenía en los asuntos de Judá de alguna manera milagrosa y pudiera poner todas las cosas en orden. No entendía por cómo Dios podía permitir
que su pueblo se corrompiera de esa manera. Él sabía que por la pura iniciativa del pueblo no iban a hacer nada, no iban a entender. Él rogaba a Dios que cambiara su corazón por medio de un milagro, o que mandara una respuesta, algo que hiciera que el pueblo eh, tomara una dirección correcta. Y Dios iba a responder, pero no iba a responder de una manera que le fuera agradable para Habacuc. Veamos lo que dice Habacuc en los versículos 2 y 4. 2 al 4 del capítulo 1 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Eso es lo que dicen los versículos de 2 a 4. Podemos ver la frustración del profeta Habacuc. Este profeta se estaba enfrentando a un dilema, a una crisis, a una frustración muy grande. Probablemente ya le había pedido al Señor que hiciera brotar un avivamiento espiritual para que todo Judá se arrepintiera, o que juzgara al pueblo por su iniquidad y violencia, perversión de justicia y falta de atención a su ley. Pero Dios no haría ninguna de esas dos cosas, y Habacuc no podía entender cómo Dios podía observar la magnitud del pecado de Judá, no podía entenderlo. No podía entender cómo Dios podía ver eso y no hacer nada al respecto. Pero Dios mandaría respuesta, pero no era la respuesta que Habacuc esperaría. ¿Por qué los caldeos? Veamos lo que dicen los versículos del 5 al 11 del capítulo 1 de Habacuc. Recuerde que usted puede leer esto en su casa, en su Biblia. Dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La revelación de Dios solo aumentó el desconcierto de Habacuc, porque no era eso lo que Habacuc esperaba oír de parte de Dios. No era esa la respuesta que él hubiera deseado tener. ¿Cómo es posible? Esa era la interrogante de Habacuc. ¿Cómo es posible que Dios use a los caldeos, un pueblo pagano y mucho más pecador que Judá, para juzgar al pueblo de la promesa? ¿Cómo era posible eso? No podía entender cómo Dios permitiera algo así. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo era posiblemente la manera en la que peleaban los caldeos, perdón. Esta imagen creo que se refiere al ejército de Babilonia o Asiria. No son los caldeos, pero lo utilizo como una demostración de la manera en que peleaban en el mundo antiguo. Fíjese cómo invadían a las ciudades. Al fin y al cabo, continúa aquí, al fin y al cabo, a través de su historia, vamos a ver un poco acerca del contexto histórico de quiénes eran los caldeos. A través de su historia, los caldeos eran notorios por ser un pueblo militarista y agresivo. Se formaron en las montañas de Kurdistán y Armenia al norte de Irak, y posteriormente se establecieron sus propios territorios al sur de Babilonia, en la parte superior del Golfo Pérsico.
Desde los comienzos de la hegemonía asiria sobre Babilonia, los caldeos fueron una fuente de oposición e irritación para los reyes asirios. A la postre, los caldeos tuvieron un papel preponderante en la caída de Asiria y el establecimiento del imperio de Babilonia. Los caldeos solo adoraban a su fortaleza militar y estaban totalmente preparados para reducir escombros a Jerusalén. En el antiguo Oriente Medio, las murallas de piedra de una ciudad, eh, como las podemos ver aquí en la imagen, las murallas de piedra de una ciudad o de un fuerte eran escaladas a través de las tropas invasoras. Una vez que las tropas invasoras amontonaran escombros contra las murallas, los escombros formaban una rampa sobre la que los soldados podían marchar y entrar en la ciudad. Por eso aquí dice en la escritura: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. A eso se refiere la escritura, los escombros que amontonaron entre las murallas para someter a este pueblo, al pueblo de Judá. Continúo. Los caldeos eran pecadores y egocéntricos. O sea, era tanta su vanidad, confiaban tanto en su fuerza, en su agresividad para remediar las cosas, no eran absolutamente nada diplomáticos, eh, todo era por medio de su fuerza. Y toda esa fuerza, pues ellos se la atribuían a su divinidad, a su ídolo. Y Habacuc no podía entender cómo Dios pudo escoger a un pueblo mucho peor que Judá como un agente de castigo para el pueblo de Judá. No lo podía entender. Habacuc estaba buscando soluciones a su dilema. Y ahora vamos a hablar acerca de la solución del dilema de Habacuc. El desconcertante dilema de Habacuc no podía resolverse mediante la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque ya vimos que esa no era la respuesta o que Habacuc hubiera deseado de Dios. Entonces este dilema no se podía resolver solamente por razonamiento humano, porque prácticamente era todo lo contrario a lo que él hubiera deseado. Y, debido a que no entendía el plan de Dios, el profeta dirigió su mirada hacia la teología. Dice así en el 1:12 de Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En el cenit de su confusión, mientras se hundía en la arena movediza de su dilema, y percatándose de que no podía contestar a sus propias preguntas, Habacuc sabiamente apeló a lo que sabía que era verdad acerca de Dios. Primero, reconoció que Dios es eterno y que ha existido desde la eternidad pasada y existirá en la eternidad futura. Habacuc trajo a su memoria que los problemas que él y la nación confrontaban en realidad eran parte de un periodo en la historia del mundo. El Señor era mucho más grande que cualquier pequeño segmento del tiempo, con todos los problemas, y que el Señor sabía todo el tiempo cómo las cosas encajarían en su plan eterno. Me detengo un momento. Entonces, Habacuc, en vez de centrarse en su dilema, en vez de dejar todo eso de lado, él concentró su atención en el conocimiento que él tenía de Dios. Reconoció al Señor como eterno, que siempre ha existido y que siempre existirá, y que conoce la historia mucho mejor que nadie. Él sabía que él confiaba en el Señor y confiaba que ese momento en el que estaba viviendo solamente era una parte de la historia que pronto pasaría y que no sería para siempre. Voy a ejemplificarlo de esta manera. Aquí tengo un lapicero. Por ejemplo, pues reconoce que Dios es eterno
Y por ejemplo, aquí vemos en el Dios ha existido siempre desde la eternidad pasada y existirá en la eternidad futura. Y pues supongamos que el ejemplo de Habacuc es que solamente estaba viviendo aquí, en esta parte de la historia, y pues ese momento no pasaría, no duraría para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor es eterno y no y conoce él exactamente cómo van a ser y cómo serán todas las cosas. Y ahora, pues como cristianos no sabemos todo. Afortunadamente nos tocó vivir en el tiempo en el que ya tenemos la revelación completa de Dios en la Escritura, conocemos lo que dice el libro del Apocalipsis y, y pues sabemos que las cosas van a ser mucho mejor, ya que el Señor tenga, en el tiempo de Dios, ya que el Señor tenga todas las cosas en su orden. Por el momento solamente hay que confiar en que el Señor sabe lo que hace, y es lo que hizo el profeta, este profeta Habacuc. El profeta refuerza sus palabras iniciales al dirigirse a Dios como, oh Jehová, Dios mío, santo mío. El vocablo Jehová relaciona a Dios íntimamente con la nación de Israel, como el Dios que guarda el pacto y las promesas hechas a los padres. Habacuc sabía que Dios estaba y está en orden, y está en control de cualquier medio o circunstancia. Conocía que Él es omnipotente y nada más y que nada se escapa, jamás de su control. Además, Habacuc reconoce que Dios es santo, y por tanto Dios no se equivoca y lleva a cabo y porque Dios no se equivoca, siempre lleva todos sus planes bajo control. Por más que uno como espectador pueda parecer de las cosas desconcertantes. Desde la cima, Dios mira todo como que las piezas se van acomodando poco a poco a su plan. Así es como funciona y esa es la confianza que tuvo Habacuc y es la confianza que, que podemos tener nosotros también, ver las cosas desde tratar de ver las cosas porque no vamos a poder, desde una perspectiva tratar de ver las cosas desde arriba, tratar de ver las situaciones desde una manera como si las estuviéramos viendo desde arriba, confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo. No podemos ver las cosas como Dios las ve, pero tratamos de descansar en la manera en la que Dios ve las cosas. Actualmente estamos viviendo una situación difícil, no nos está invadiendo un ejército humano, no estamos viviendo una guerra, aparentemente, pero estamos viendo como podríamos decirlo, una peste, o estamos pasando por una enfermedad que ya ha cobrado varias vidas y ha alterado la manera en la que funciona el mundo normalmente. Conocemos y muchos de los que estamos oyendo esto, muchos pueden estar dolidos por pérdidas entre nuestros hermanos, familiares, y sí es cierto, es triste, es frustrante. Nosotros humanamente deseáramos que las cosas fueran distintas, que no estuviéramos pasando por todas estas cosas, pero igual tratemos de aplicar lo que estamos viendo en el ejemplo de Habacuc. Confiemos en que solamente esto es una parte de la historia. Quizás en esta parte de la historia pasen cosas que puedan repercutir en nuestra manera de vivir, ¿no? Obviamente. Pero igual no, esas cosas van a pasar. No quisiera tomar muchos ejemplos porque quisiera que mejor el Señor obrara en el corazón de cada persona que esté escuchando esto, porque yo estoy tomando esto de una manera muy distinta a la que usted lo puede estar tomando ahorita. Yo estoy pasando esto de una manera muy diferente posiblemente a la que usted esté pasando. A lo mejor usted la está pasando mejor que yo, o yo mejor que usted, o no sé. Cada quien está afrontando esta situación de la manera en que Dios le está permitiendo pasar.
pero confiemos en que el Señor conoce cómo son las cosas y que esto tarde o temprano va a pasar, tarde o temprano va, va a pasar. Continuemos en lo que estábamos aquí. Habacuc necesitaba encontrar un fundamento espiritual seguro en su comprensión de quién es Dios, de quién Dios es y de lo que Él hace. Por tanto, él podía tranquilizarse de que no moriremos. Sabía que Dios Sabía que Dios permanecerá fiel y no destruiría a Judá, puesto que tiene que cumplir el pacto prometido que hizo con Abraham, que garantiza un reino futuro y una salvación. El profeta ya tenía esa seguridad de que por más que lo que esté pasando en este momento, hay una promesa que se tiene que cumplir y porque Dios es fiel, la va a cumplir, aunque en estos momentos parezca todo lo contrario. Confiaba en lo que Dios había revelado, en lo que Dios decía. Y esa es la confianza que también nosotros debemos de tener. No en nuestras fuerzas, hay que orar y pedirle al Señor que nos dé fuerzas y humildad para creer todas sus promesas. Habacuc vio la fidelidad de Dios y su persona en las palabras finales del versículo 12. Dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste. Aquí puso para juicio a los caldeos. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora acepta el hecho de que ahora Habacuc acepta el hecho de que Dios era demasiado puro para probar o excusar el mal y que sus ojos no podían contemplar favorablemente la maldad. Por lo tanto, ha determinado al pueblo de Judá y soberanamente ha escogido a los caldeos para realizar ese castigo. Aun cuando Habacuc no hubiera escogido ese método de juicio, ahora podía entender con mucha más seguridad y con mucha más claridad, podía expresar: veo y acepto lo que está ocurriendo. Lo acepto, lo veo y descanso en que tú, Señor, sabes lo que haces. Vamos a pasar a la siguiente sección. La fe resumida y aplicada. La esencia de la lucha de Habacuc con la definición de fe quedó determinada cuando Dios le dijo en el versículo 4 del capítulo 2: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por, mas el justo por su fe vivirá. La frase final de este versículo es una de las declaraciones más importantes en todas las Escrituras, porque expresa de manera resumida la doctrina fundamental de la justificación por la fe. Por esta razón, a la postre llegó a ser, en la traducción de la Reina Valera, el justo por la fe vivirá, uno de los grandes lemas de la Reforma. Vamos a detenernos un momento para hablar un poco acerca de la historia de la iglesia. Aquí se presenta un fragmento de un escrito de un escritor, se presenta un escrito de una persona llamada J.H. Merle y se encuentra que escribió algo. Este autor vivió en el siglo XIX y describe el descubrimiento de Martín Lutero de la verdad crucial de Habacuc 2:4 de esta manera, y cito: él, refiriéndose a Lutero, comenzó su asignatura con una explicación de los Salmos, y de ahí pasó a la epístola a los Romanos. Fue de manera más concreta mientras meditaba en esta porción de las Escrituras que la luz de la verdad penetró en su corazón. Al retirarse a la quietud de su habitación solía consagrar horas completas al estudio de la divina palabra. Esta epístola del apóstol Pablo era mantenida abierta delante de él. En una ocasión, al llegar al versículo 17 del primer capítulo, leyó este pasaje en el profeta
Ese pasaje en el profeta Habacuc: el justo por su fe vivirá. Este precepto le impresionó. Hay por lo tanto una vida para el justo diferente de la de otros hombres. Esta vida es el regalo de la fe. Esa promesa que recibió en su corazón como si Dios mismo la hubiera puesto allí, le reveló el misterio de la vida cristiana y aumentó esa vida en él. Años después, en medio de numerosas preocupaciones, se imaginaba que todavía escuchaba esas palabras: el justo por su fe vivirá. Fin de la cita. Todo esto ocurrió cuando Lutero era un joven profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, a los principios de los años 1500. Muchos de nosotros ya conocemos un poco acerca de todo este movimiento. Esa confesión lo afectó tan profundamente de que algunos años después fue compelido a escribir las famosas 95 tesis y clavarlas en la puerta de la capilla de Wittenberg, que en ese entonces pues era clavar eh, estas 95 tesis era en la puerta de la iglesia, era como ahora compartir y escribir algo por Facebook o por YouTube. Era algo similar, era una manera de hacer notoria una noticia. Esas declaraciones que escribió Lutero desafiaron a la Iglesia Católica Romana a ser más bíblicas en algunas de sus doctrinas y prácticas. Especialmente Lutero estaba en desacuerdo con la venta de indulgencias por la Iglesia para conceder perdón de pecados. Señaló que tal remisión es otorgada libremente como un regalo de gracia de Dios, pero solo a quienes vienen a Él en genuino arrepentimiento y fe. Poco después de eso condujo a un desarrollo pleno de la doctrina bíblica de la justificación por la fe y al esparcimiento de la Reforma protestante a través de gran parte de Europa. Esto es un poco de contexto como una ilustración, pero ahora de la historia de la iglesia. Pero continuamos con el ejemplo de Habacuc. Ahora, la declaración de Dios a Habacuc también se usa en pasajes del Nuevo Testamento. Además de su importante uso en Romanos 1:17, también se encuentra en Gálatas 3:11. Voy a leer este versículo. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es prácticamente el mismo sentido que lo usa Habacuc. También se encuentra en Hebreos 10:38. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esos son otros pasajes en los que se cita Habacuc. El profeta Habacuc no relegó el tema de la fe solamente al ámbito teológico. Muchos de nosotros podemos ver la teología como algo muy abstracto y como algo muy poco práctico, pero en realidad no debe ser así. Y Dios lo ilustra de esta manera. Habacuc, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, da una expresión maravillosa de cómo poner en práctica lo antes dicho en los versículos finales de su profecía. Voy a leer ahora lo que dice en los versículos del 17 al 19 del capítulo 3 de Habacuc. Miremos cómo se resume y se aplica esta fe y esta confianza espiritual en Dios. Dice así de la siguiente manera este versículo, usted lo conoce. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Miren y leamos este versículo una y otra vez. Suena muy poético, suena muy bonito, y lo curioso es que las personas que estaban recibiendo esta profecía conocían
perfectamente el lenguaje que está utilizando Habacuc. Nosotros probablemente nunca hayamos visto una higuera, no conozcamos lo que es una vid o nunca la hayamos visto en persona, en persona, aunque nosotros no conozcamos qué es un olivo o nunca hayamos hecho un labrado, ni hayamos estado en un establo, nunca hayamos estado cerca de una vaca, no sé, pero aún así entendemos lo que Dios está diciendo. Y este lenguaje era muy significativo para los receptores de la profecía de Habacuc, puesto que era una sociedad agrícola en la que vivía Habacuc, el pueblo de Judá. Estas personas sabían que las higueras siempre florecen. Sabían que las vides nunca dejan de dar fruto, y los olivos eran tan robustos y tan duraderos que siempre producían una buena cosecha. Era inconcebible para estas personas que el campo dejara de producir alimentos y que el ganado dejara de producir crías. Conocían a lo que se refería, pero el concebir esa idea en sus mentes se les hacía algo imposible. Pero aún así, el profeta Habacuc dice que aun si esos aspectos rutinarios y ordinarios de la vida de Judá dejaran de funcionar, si todo el mundo fuera puesto de cabeza y todo se descontrolara, dice, aún a pesar de que todo eso acontezca, todavía se regocijaría en Dios y continuaría confiando en Él, aun cuando no comprenda las circunstancias. Todavía comprendía a la persona y a la obra de Dios. Aún a pesar de que todo el mundo se le pusiera de cabeza, que las cosas dejaran de funcionar como solían funcionar, aún así dice que iba a poner toda su confianza y se regocijaría en Dios. No solamente confiaría de una manera estática, quieta, sin hacer ningún solo movimiento, sino que esa confianza se iba a reflejar en gozo, en alegría, en alabanza a Dios. Habacuc concluye comparando esa estabilidad de la cual estamos hablando con aquella estabilidad y confianza que el Señor le da a los siervos. Estos animalitos, aquí no pude encontrar una foto así que se podía apreciar bien lo que está dando a entender el profeta Habacuc, pero encontré esta de estas cabras monteses, que si miren la forma de sus patas, miren cómo se adaptan. Aquí está este cuadrito, no lo puedo, voy a ver si lo puedo ocultar. Ahora me salió esto. Fíjense en lo que están parados. Imagínense usted estar descalzo parado sobre esa piedra. Estoy seguro que sus pies le iban a doler y que no podía caminar por esos lugares más de media hora sin sentarse y lamentarse un poco por sus pies que le duelen. Pero fíjense cómo Dios capacita a esos animales para estar ahí, y ahí viven y ahí brincan. Mírense de esa cabra. Yo estoy seguro de que si yo estuviera ahí parado y brinco y hago ese brinco descalzo y caigo en la siguiente piedra, me van a doler los pies de una manera terrible. Y no sé, yo sé que eso no solamente me va a pasar a mí, sé que cualquier persona que haga eso le van a doler sus pies y probablemente pierda el equilibrio y se caiga. Pero no es así en el caso de estas cabras, y en el caso del texto en los ciervos, ya que los ciervos se paran en un borde escabroso y rocoso de algún precipicio, tranquilos y confiados, sabiendo que sus pezuñas estarán seguras y fijamente ancladas en el sendero. Esa clase de confianza que Dios le dio a Habacuc es la que le dará y que es la que le puede dar a todo creyente. Aunque pudiéramos estar en un precipicio completamente desconcertados frente a algún dilema sin solución o alguna dificultad ineludible, el Señor nos hace como siervos espirituales que andan con seguridad sobre los lugares altos sin temor a despeñarse. Ninguno de los precipicios de la vida es demasiado contundente si tenemos la actitud de confianza en Dios como la tuvo
Habacuc. Vuelvo a leer esta parte final. Ninguno de los precipicios de la vida es demasiado contundente si tenemos la actitud de confianza de confianza en Dios como la tuvo Habacuc. Pero bueno, ahora hay que pasar un punto muy importante, y es el hecho de que esta fe no viene solamente de nosotros, no viene de nuestra capacidad humana, no viene de nuestra fortaleza. Esta confianza, esta fe viene de un lugar muy importante, y es que solo viene a través de Cristo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, da testimonio respecto a la vida de fe. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fin de la cita. Pablo simplemente dice que tanto él como otros genuinos creyentes en Cristo viven su vida confiando constantemente en el Salvador. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. Estamos por fe. Eso significa que el cristiano a la larga no evalúa la vida a través de los sentidos naturales, el tacto, el olfato, la vista, etc. No lo evalúa a través de esos sentidos naturales, sino que evalúa la vida cristiana a través de los ojos de la fe, a través de esos ojos que podemos ver al Señor Jesús. ¿Cómo podía Pablo estar tan confiado de que la vida cristiana podía funcionar de esa manera? ¿Cómo podía estar seguro de ello? Debido a lo que le dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor siempre va a proveer lo necesario para suplir esa confianza que necesitamos en Dios. La clave, hermanos míos, para vivir una vida de fe es el medio divino suplido por la presencia constante del Salvador y del Señor Jesucristo. Está claro, pues, que la primera gran actitud cristiana, la fe, comienza con la salvación. Para tener esa confianza tan sólida en Dios, es necesario primero ser salvos, tener al Señor Jesucristo en nuestra vida, confesar nuestro pecado a Dios, conocer que hemos fallado ante Él en muchas ocasiones, que hay pecado en nuestra vida, confesar nuestros pecados a Él y creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, creer en que Él resucitó a los muertos y estaba ahorita a la diestra del Padre como seña de que Dios aceptó el pago que hizo por usted, por su pecado, por mi pecado y por el pecado de todo aquel que se arrepienta. El Señor ya pagó por usted. Y si usted cree de corazón en el Señor Jesucristo, usted ya es de Él, y Él lo capacita para tener esa vida de fe. Después, la columna fundamental. Cristo es la columna fundamental sobre cuál edificar su vida. Vamos a leer por último, y para concluir con esto, un fragmento de lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, esto fue lo que tenía para compartir con usted. Espero y haya sido de bendición para su vida. Podamos orar al Señor para que Él nos capacite para tener esta vida de fe. Si nosotros ya somos cristianos, conocemos que tenemos al Señor en nuestra vida, pues y vemos en nuestra vida que nuestra confianza no es tan buena como la ilustra en este caso el profeta Habacuc. Hay que orar para que el Señor nos dé esa confianza en el Señor, en Él, para andar como siervos espirituales sin temor a ningún precipicio, confiar siempre en el Señor. Y si usted que me está escuchando reconoce que no tiene a Cristo en su vida y desearía tener esa confianza, esa paz en su vida, le invito a que se ponga de acuerdo con el Señor, a cuentas con el Señor y pues confiese su pecado ante Él y, y pues se ponga en arrepentimiento y fe, que confiese su pecado al Señor y reconozca lo que el Señor ha hecho por usted. Eso es todo por mi parte, hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana y hasta una próxima ocasión.